La cara de la diversión es solo una de las dos caras de la moneda. La otra, puede ser una de las más oscuras, retorcidas y perturbadoras que alguien podría imaginar. Érase una vez dos hermanos. Craig, el mayor, y Dean, el menor. Solo se llevaban un año, pero estaban unidos por un vínculo inquebrantable. Eran inseparables. Eran hermanos, hasta el final. A comienzos de los 90, surgió una empresa con grandes anhelos. Tubiland Entertainment. Tal vez ya te suene ese nombre, fueron los creadores de los Teletubbies. Pero lo que muchos no saben es que estos personajes no nacieron para la televisión. No. Su historia es mucho más antigua, y mucho más oscura. Tubiland estaba dirigida por Mark, un CEO brillante en apariencia. Un visionario. Un genio. O eso creíamos. Bajo esa fachada, se escondía algo monstruoso. Los Teletubbies fueron concebidos como animatrónicos, no como personajes entrañables de la tele. Y Tubiland se volcó de lleno en esa tecnología. El primer animatrónico, o también llamado Tubibots por la empresa, fue una versión inicial de Dipsy. Grotesco. Fallido. Ni siquiera lograron explicar su funcionamiento cuando Mark, furioso, lo desechó. Exigió rediseños inmediatos. Su visión no aceptaba errores. Ese primer intento fue dejado de lado, en algún rincón de Tubiland Warehouse, el almacén donde han estado trabajando y desarrollando todos estos robots. Se rediseñaron los modelos, mejoraron la tecnología, y así nacieron los prototipos. 4 Tubibots inspirados en los icónicos personajes. También comenzaron a trabajar en No-No, una aspiradora autónoma, y una trompeta móvil, que fue cancelada por problemas técnicos, al carecer de un sistema de movimiento óptimo. Pero con tanta maquinaria costosa y secreta, alguien tenía que proteger el almacén. Y así fue como Dean, el hermano menor, entró al infierno. Era 1993. Dean aceptó el trabajo como guardia nocturno en el almacén de Tubiland. Todo pareció normal al principio, hasta que los Tubibots comenzaron a moverse de formas extrañas. Inquietantes. Especialmente No-No. Era brutal. Casi viva. Esa semana, Dean encontró documentos secretos. Lo que leyó, lo dejó helado. Los animatrónicos no eran lo que parecían. Impulsado por el miedo y la indignación, enfrentó a Mark. Y fue entonces cuando conoció su verdadera cara. Los Tubibots estaban diseñados para capturar humanos. No, para hacerlos desaparecer. En su interior, había todo un mecanismo para moler y triturar cuerpos enteros. El objetivo de Mark era inimaginable. Consumir carne humana. Un deseo enfermizo. Inhumano. Dean, paralizado, lo amenazó. Pero Mark se burló. Tenía a la policía de su lado. Nadie le creería a un guardia sin pruebas. Y si lo intentaba, iría por su familia. Dean huyó en medio del pánico. No cobró. No miró atrás. Solo escapó, mientras las risas dementes de Mark lo perseguían. Esas desquiciadas risas estuvieron resonando en la cabeza de Dean por mucho tiempo. Sabía que nadie le creería. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Días después, regresó. Robó piezas, quitándole partes a los prototipos. Robó endoesqueletos. Robó un propósito. Con todo eso, construyó algo nuevo. PTLD-93. Un monstruo. Una venganza. El nombre era un tributo macabro a los 4 Teletubbies, cuyas partes había utilizado, y el 93, por el año de creación de esta entidad. Dean tenía un objetivo: destruir Tubiland. Y si era posible, matar a Mark. Antes de que más sangre corriera, los prototipos estaban inservibles, haciendo que Tubiland abandonara el sueño de los animatrónicos. En 1997, renacieron como lo que hoy conoces. Personajes de televisión. Coloridos. Felices. Falsos. El programa fue un éxito. Y con ese éxito, revivió la idea de un restaurante con animatrónicos. Así nació Tubiland Restaurant, con una nueva segunda generación de Tubibots. Más sofisticados. Más letales. El público los adoraba. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía que los guardias desaparecían, porque los Tubibots seguían obedeciendo a Mark. Solo Dean es quien estaba al tanto de todo esto. Dean lo venía sospechando, así que enviaría a PTLD para realizar una misión. Cuando el Tubibot gris llegó al restaurante en la noche, este siguió a No hasta el escenario. Allí estaban los 4 Teletubbies. Y la máquina de papillas. PTLD estaba armado. Llevaba un artefacto explosivo.
Deanne, a través de PTLD, manipuló a Po, la Teletubby roja, para ella introdujer el artefacto en la máquina. Y luego... La explosión fue brutal. Los Tubibots quedaron hechos pedazos. PTLD cumplió su misión, haciendo que el restaurante cerrara, ahora que los entretenedores quedaron fuera de servicio. Ya no había show. Pero la oscuridad no había terminado. En 2001, Tubiland quiso reabrir. Esta vez, necesitaban contratar a alguien de confianza y con experiencia, para guiar a los siguientes guardias nocturnos. Esa persona ya había trabajado como guardia de una prisión, una persona preparada para toda situación. Y esa persona, era Craig. El hermano que Deanne ha estado buscando proteger. Deanne le suplicó que no debía ir, incluso le contó la verdad de aquel 1993. Sin embargo, Craig no le creyó. Pensó que eran delirios, traumas del pasado, alguna pesadilla, algún malentendido. Pero la idea de un CEO caníbal simplemente se le hacía absurda. ¿Cómo podría sospechar de ellos? Eran gente simpática, hasta le habían regalado un peluche de Po, su Teletubby favorito. Así pues, inició su trabajo como instructor. Intentó guiar a un primer guardia por teléfono. Pero los Tubibots seguían igual de agresivos, por lo que el guardia huyó antes de terminar la semana, reportando su disconformidad con los superiores. Luego vino Parker Anderson a tomar el puesto que dejó esa otra persona. Craig ya sabía del comportamiento de los Tubibots luego del reporte, por lo buscaría orientar a Parker durante la semana, explicando recursos de defensa a su disposición como una puerta de seguridad o las cámaras. Le contó lo que sabía, incluso aquel incidente de la explosión de la máquina de papillas, la razón por la cual el restaurante estaba abandonado en primer lugar, y que los Tubibots quedarán en ese estado. Por pura curiosidad, Craig quiso leer la historia de la empresa, encontrando papeles y planos sobre los animatrónicos. En la tercera noche, solo pudo verlos de reojo, pero, desde ahí, notó funciones extrañas en los Tubibots. Todo esto buscaba compartirlo con Parker que, aunque no lo conocía en persona y probablemente nunca lo haría, al menos buscaba darle ese sentido humano al lugar, entre tantas máquinas. En la cuarta noche, Craig pudo ver con más detenimiento los planos, y le sonaron varias alarmas. Okay, look, I'll try to make this quick. I spent the entirety of today searching through everything. Logs, blueprints, files, all that kind of junk. There's a feature the robots have that the company literally said nothing about. Apparently they have some kind of facial recognition feature, but it's not used for what you might be thinking. Hold on. Right, so, says here they'll scan the room for any people during the hours of 9 p.m. to 6 a.m. The rest of the page is torn off, but that part alone is just so weird. Like, how do they have that kind of technology in the first place? More importantly, why? I would have assumed it's for some kind of safety thing, but it literally says it only activates at night. Maybe it's a security mode, but even then, why would we need you if they have a security mode? Wouldn't that have been top priority after the last guy quit? This doesn't make any sense. Outside of that, I've literally found nothing, apart from some logs about the explosion incident that happened a while back. I'm not sure what they're hiding, but it must be pretty important if they bothered to rip out a part of the blueprints. Oh, one more thing. We started searching for the last robot. It's a vacuum cleaner? Or at least that's what I was told. We don't know why it's not in here with the others. Maybe it was stolen or something? Who cares? Point is, we might have something else to worry about if we find it tomorrow. Alright, that's enough out of me. I'll leave you to it. Later. Entonces, ¿por qué contrataban guardias de seguridad si los animatrónicos ya podían encargarse de eso? Para su propia desgracia, Craig estaba a punto de descubrirlo en carne propia. Sin saberlo, leyó los mismos documentos que su hermano había presenciado hace años en el almacén. En paralelo a esto, Craig, junto a otros empleados, habían estado buscando a No-No, la aspiradora, que llevaba desaparecida desde el incidente de la explosión de la máquina de papillas. Finalmente, en la quinta noche, es cuando Craig pudo encontrar a No-No por su cuenta, pero él realmente no lo encontró, no, fue No-No quien lo encontró a él.
La aspiradora rápidamente lo acorraló, y sus últimos segundos de vida quedaron en la llamada para Parker, una llamada tan escalofriante que lo perseguiría por resto de su vida. Hello? Oh my god, you're right. Things have been going nuts around here. This freaking thing is giving me the right. We found Nunu, the vacuum I was talking about last night. He was in some boarded up shed behind the place. I can't really explain how he looks, but I don't think he's supposed to have teeth. Apparently it's not even just his appearance that's completely off, but it's his AI. They didn't even tell me much, but there's currently an investigation going on as to who did it and why. On the other hand, they unfortunately left me to watch him. I'm not entirely sure why. I mean, I thought it was your job to guard the robots. Whatever, I guess it's less work for you. Hold on, I need to check something. Hey! Luego de eso, Craig desapareció, y eso conllevó a que Tuviland Restaurant tuviera que cancelar su reapertura. El restaurante fue abandonado. Pero Craig estaba atrapado. Dentro de Noonoro. Lleno de ira. Solo, Tuviland seguiría con su especialidad, la televisión, la magia continuaría ahí. Mark siguió con sus deseos ocultos, ya sabes, los de consumir carne humana. Ya no tenía a los Tuvibots, pero tampoco los necesitaba. Con tal dinero a su disposición, encontraría otros métodos para poder satisfacer su necesidad. Con los años y décadas, los Teletubbies irían perdiendo su brillo. Después de tantos reinicios de mala calidad y no poderse adaptar a las nuevas generaciones, los 4 niños de la Tierra Teletubby fueron olvidados. Pero, aún con ello, el mal nunca se fue. Pasaron los años. Las voces del pasado parecían apagadas. Pero Tuviland aún respiraba, en silencio. En 2036, una nueva chispa se encendió. Otra vez, la misma idea. Revivir el restaurante. Traer de vuelta a los Tuvibots. Pero esta vez, rediseñados. Modernizados. Más seguros, decían. Todos los modelos fueron reconstruidos, menos uno. No, ella era distinta. Inestable. Violenta. Imposible de controlar. Los ingenieros optaron por crear una nueva versión desde cero, ignorando que la original seguía viva, apartada en la sala de repuestos. Nadie sospechaba que su comportamiento errático no era un error de fábrica. Era voluntad. Era control. Porque Craig, aún atrapado dentro de Noonoro, seguía ahí. Y tenía las riendas de todos los Tuvibots. Pero a ella la guiaba de forma especial. Siempre fue su favorita. El restaurante abrió sus puertas al público con bombos y platillos. Las luces brillaban. Las risas regresaban. Pero en las sombras, la oscuridad se arrastraba de nuevo. El nuevo guardia nocturno, Evan Jameson, asumió el turno. Sería guiado por una nueva voz en las grabaciones. Ya no era Craig. Desde su primer turno, Evan sintió que algo no cuadraba. Los movimientos erráticos, los ruidos en pasillos vacíos, las miradas de plástico clavadas en su alma. Intentó mantener la calma. Se aferró a las instrucciones. Pero los errores se acumulaban. Las fallas persistían. Y los rostros sonrientes escondían intenciones asesinas. La nueva Apo era agresiva. Pero la antigua, lo era mucho más. Craig, desde Noonoro, la contemplaba. Y sonreía. A través de ella, sentía algo parecido a la vida. Y cada noche, tiraba de los hilos. El viejo Craig no había muerto. Solo había cambiado de forma. Evan, desesperado, intentó reprogramar a los Tuvibots en su último turno. Quiso darles paz. Redimirlos. Pero el sistema lo rechazó. Y con él, toda su esperanza. Fue despedido. Y se le prohibió volver en 8 meses. El local no duró mucho. La gente no conectó con los nuevos diseños. El alma de los Teletubbies ya no estaba ahí. Lo que alguna vez fue luz, ahora era un cascarón vacío.
El restaurante cerró, pero esa débil llama, ese fallido intento de renacimiento, llegó a oídos de Dean. Durante todos esos años, había vivido cargando con el peso del pasado. Cargando la ausencia de Craig. Cargando el recuerdo de lo que fue, y de lo que perdió. Él sabía que su hermano seguía ahí. No libre. No muerto. Solo, atrapado. Y con la noticia del cierre, supo que había una oportunidad. Una última. Para terminar lo que comenzó. PTLD, su monstruo, su cruzada, llevaba años sin rumbo. Hasta esa noche. Cuando Mark volvió, solo, al local. Tal vez a revisar. Tal vez a esconder algo. Da igual. Dean no dejó pasar la ocasión. PTLD lo emboscó en la oscuridad. No hubo palabras. No hubo juicio. Solo ejecución. El fin que Mark se ganó desde hace décadas. Finalmente, la justicia alcanzó al demonio. La noticia se filtró. Y otros, como Dean, empezaron a hablar. Se organizó una investigación por fuera de la ley. Encontraron los restos. Los huesos. Las verdades. En los sótanos del primer restaurante. Y en el segundo, Tuviland no volvió a abrir. No pudo. Había cruzado una línea de la que no se regresa. Todo lo que quedaba fue enviado a Tuviland Warehouse. Como si esconder el horror bajo llave pudiera silenciarlo. Pero Dean sabía algo que los demás no. El mal nunca se encierra para siempre. 8 meses. Eso fue todo lo que Evan tuvo que esperar para volver. 8 meses que pasaron como un suspiro, o como una condena. Volvió al mismo lugar donde todo se había torcido. Tuviland Warehouse. Solo duró 3 noches. Porque esa vez, el almacén no lo quiso a él. Evan necesitó solo 8 meses, Dean necesitó 6 años. Tuviland Entertainment había cerrado luego de aquel desastre mediático, pasando a ser Tuviland Innovations. Entre esos años que Evan se había ido, había mucho vandalismo en el almacén, así que estaban en busca de un guardia nocturno, en 2042. Fue entonces cuando Dean dio el paso final. El último. Sabía que su cruzada no terminaría con la muerte de Mark. No mientras Craig siguiera atrapado. No mientras el eco de los Tuvibots aún resonara en la oscuridad. Aceptó el puesto de guardia. Una vez más, en el corazón de Tuviland. Donde todo empezó. Y donde, tal vez, todo acabaría. Las noches eran largas. Frías. Cargadas de memorias que pesaban como losas. Los prototipos del 93 seguían ahí, oxidados, deformes, vivos. La vieja trompeta. La PO original. El propio PTLD, aún errante, aún fiel. Incluso el original, esa primera abominación de Dixie, ahora amalgamada con los modelos más recientes. Dean no estaba ahí solo para vigilar. Estaba buscando respuestas. Buscando a Craig. Cada rincón del almacén era una pieza de su historia. Cada mirada robótica, un recuerdo distorsionado. Cada paso, una confesión silente. Pero Craig no era el mismo. Los años atrapado dentro de no lo habían consumido. Lo habían endurecido. Rencor, soledad, rabia. Todo eso se había vuelto parte de su nueva alma. Y aunque al principio quería castigar a Dean por haberlo dejado, al verlo ahí, cada noche, sintió algo distinto. Algo olvidado. Alegría. No buscaba venganza. No del todo. Solo quería jugar. Una última vez. En la noche final, Dean corrió por su vida. La antigua Po, poseída por Craig, lo perseguía con una intención ambigua. No era odio. Era necesidad. Era una despedida disfrazada de cacería. Dean alcanzó la salida. Pero no lo esperaba. Inmóvil. Como un centinela. Como un altar. Y entonces, los hermanos se reencontraron. Frente a frente. Silencio. Craig habló. No con odio. Con sinceridad.
Le contó a Dean todo. Lo extrañaba. Lo necesitaba. Pero para ser libre, alguien debía tomar su lugar. Dean lo sabía. Siempre lo supo. Aceptó. You're here. You're finally here. Oh, it's about time that you were put down. Okay, I'll contain my joy. Do you know why I am so joyful? You are now the Nunu. I would have settled for any old scrap for the new owner of this prison, but I never could. When I saw your face sitting there in the office chair, I was overjoyed. Do you know how long I've been in here? Decades. Decades. But it seems you're here to take my spot now. I was forced to take the spot of those before me, and now it's your turn to take over, so I get to leave. Remember how I mentioned the others before me? Let me just refresh your memory on the purpose of the Nunu. I learned from the dead before me that this isn't just your everyday amusement machine. No, it's far more than that. The state you see it in now is its original form. Many rows of teeth and a vacuum design to hold in the corpses of the victims until they were disposed of. Though I don't think the disposing part has happened since before Toby Land's creation. Kinda silly how I was able to make it so no one noticed me in here. I'm not sure what will become of you, though. You have done terrible things to this company in the past, and I suspect that the worst is now in store for you. As for the player watching and guiding, I have a question. Are you still there? Wait, really? That easily you will give up? I'm actually kind of proud. I mean, you are taking responsibility for your actions. I didn't think you had it in you. How about I make it easier for you? We can both stay here and maybe it won't be so bad. I think it's about time we start sticking together again. Little brother. No por deber. Por amor. Por culpa. Por todo lo que el tiempo no pudo curar. Entró en No Honoro. Se dejó consumir. Craig, incapaz de dejarlo solo, hizo lo impensable. Dejó su encierro. Poseyó a la antigua Poe. Y así, los hermanos quedaron unidos. Uno dentro del otro. Para siempre. No importa cuánto tiempo pase. No importa si tu Wieland resucita o no. Si alguna vez el mal decide despertar otra vez, ellos estarán allí. No como monstruos. No como guardianes. Como hermanos. Eternos. Inseparables.